Es el último día de actividades y comenzaremos con una extraordinaria y creo muy interesante plática. Va a estar a cargo del ingeniero Erlindo Martínez Álvarez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. El título de la conferencia que nos viene a ofrecer se titula Saber leer la planta es la clave del éxito en el manejo de un cultivo de invernadero. Es especialista en cultivos protegidos, tiene amplia experiencia en el manejo de cultivos convencionales y orgánicos en invernaderos, basados en las interacciones optimizadas de los factores que influyen directamente en la producción de hortalizas. Del 2002 al 2009 se desempeñó como grower en el manejo de cultivos protegidos como tomates, pimientos y pepinos en el estado de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla. En el 2002, grower en invernaderos Santa Fe, en Nogales, Sonora. 2003 al 2005, grower en invernaderos Rancho San Miguel, en Fresnillo, Zacatecas. 2005 al 2009, grower en invernaderos vegetales de Teotihuacán, en San Juan, Teotihuacán, Estado de México. De 2007 a 2009, asesor en invernadero Hortioriente en San Juan, Iztahuiquita, Puebla. Trabajó en Ensasaden desde el 2010, fecha, lleva 13 años en esa. Ocupó puesto en Ensasaden como Senior Sales para cultivos protegidos en la zona Bajío, tanto en cultivos convencionales como orgánicos. Como especialista en cultivos protegidos, su función ha sido orientar al agricultor en la elección de las mejores variedades. Un negocio exitoso en la industria de las hortalizas de alto valor. Démosle pues un fuerte aplauso a nuestro ponente. Adelante. Hola, buenos días a todos. Quiero empezar con como manera de introducción, comentarles que la agricultura actualmente está pasando por etapas difíciles. En los últimos años hemos visto incrementos de costos de producción. Lo podemos ver muy claramente en el acero, en los fertilizantes, mano de obra, cada vez hay más escasez de mano de obra. También podemos mencionar que hay muchos problemas en cuestiones fitosanitarias por ese cambio climático que ha estado ocurriendo. También esto nos lleva a la aparición de nuevas enfermedades. Son retos muy grandes en la cuestión de virosis principalmente. Año con año se vienen apareciendo y esto nos obliga a nosotros a ser más eficientes en el manejo de nuestros recursos para optimizar esos recursos y poder permanecer y ser exitosos también como agricultores. Y es nuestra responsabilidad como profesionistas prepararnos cada vez más para poder combatir, poder afrontar estos problemas y ser exitosos. La verdad es que estamos en un buen medio, insisto, como agrónomos. Para mí, soy muy apasionado, lo puedo decir así en la agricultura, me emociona esto, pero a final de cuentas es eso, prepararnos para poder afrontar estos retos. Quiero que disfruten esta ponencia. Lo que yo quiero compartirles más es lo que yo en este tiempo, cuando estuve como agrónomo, como grower en las agrícolas, después de estar en las semilleras, he aprendido algo y esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho la invitación y bueno, vamos a dar inicio. El título de la plática se llama ¿Cómo saber leer la planta? Y esto no es otra cosa más que entender el lenguaje de planta. Las plantas tienen códigos de fenología que nos indican, igual seres humanos, cuál es su condición para buscar un balance y ser exitosos. En primer lugar, quiero empezar definiendo qué es la horticultura protegida. Esta plática está dirigida más a cultivos bajo invernaderos y
la agricultura, la horticultura protegida no es otra cosa más que una agricultura de precisión en donde tienen que interactuar de forma optimizada varios factores, los cuales eso es lo que nos va a dar como resultado buenos resultados en la producción. ¿Cuáles son estos factores? En primer lugar, tenemos la cuestión varietal, el control de clima, la nutrición, labores culturales y control fitosanitario. Si uno de estos factores falla en el sistema de producción, vamos a tener pérdidas y por lo tanto, pues vamos a tener menos producción. Ahora, cuando decimos y hablamos de que es una agricultura de precisión, para que pueda ser preciso, ¿qué necesitamos? Necesitamos medir. Cuando nosotros medimos, controlamos. Ese es el objetivo de esta plática. La siguiente. Después, ¿cómo podemos nosotros, ya entrando en materia de cómo saber leer la planta? Existen dos formas, existen dos métodos. Lo que viene siendo el diagnóstico visual, que consiste que a través de la experiencia es poder ver en qué estado fenológico está la planta, esa es una, pero esto viene siendo más basado en la experiencia. No quiere decir que está mal, pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico visual es subjetivo. Quizá alguno de nuestros visitantes a un invernadero que llegue puede ver las plantas de un color, pero esto es visual. Y como les digo, esto se logra con la experiencia. Sin embargo, cuando hablamos de una horticultura de precisión o de una agricultura de precisión, estamos obligados casi a medir. Esto funciona con la experiencia, pero nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar, ¿sí? Es como jugar a romper la piñata con una venda puesta en los ojos. Seguramente que de tantos intentos de golpes, en una le vamos a dar. Pero como les comentaba, ya no estamos para eso. El agricultor ahorita te va a exigir resultados precisos, concretos. La siguiente. Por esa razón, aquí entramos ya un poquito más a esa parte, a lo que viene siendo el diagnóstico objetivo. Y el diagnóstico objetivo consiste en medir esos parámetros, ¿sí? ¿Cuáles parámetros? En medir el crecimiento de la planta, los diámetros de tallo, la longitud de hoja, medir algunos parámetros como lo veíamos como radiación, la nutrición, todo tiene que ser medido para poder nosotros ser precisos en nuestra toma de decisiones. ¿La que sigue? Vamos a entrar a definir algunos conceptos que es importante entenderlos. La primera es genotipo. ¿Qué significa el genotipo? No es otra cosa más que la composición genética y hereditaria de un individuo determinada por la secuencia de ADN. ¿Sí? Esto es cómo está constituido en un individuo. Por poner un ejemplo, en los humanos, algo que está determinado por la genética viene siendo el color de piel, el color de los ojos, la estatura de las personas. Eso es lo que genéticamente viene ya en nuestro ADN. Después, ¿qué es el fenotipo? Y el fenotipo no es otra cosa más que la expresión física de las características del genotipo de acuerdo a la interacción con su entorno, cómo se alimenta, en qué condiciones está, si está estresado, si tiene una vida muy cómoda, es como se va a expresar. Y haciendo una analogía, podemos decir que esa es la expresión de si esa persona hace ejercicio, puede estar alta, pero con el ejercicio y una buena dieta va a estar esbelta, ¿sí? Pero por el otro lado, si no se cuida en su salud y aparte no hace ejercicio y está muy cómodo, pues se puede expresar como una persona que es obesa. Eso viene siendo el fenotipo, la expresión de acuerdo a la interacción con su entorno. Entonces, ya pasando más a términos agronómicos, ¿qué vendría siendo la fenología? La fenología es la expresión física del desarrollo y crecimiento de las plantas en relación al clima, a la nutrición y al manejo del cultivo. Y después, ¿qué vendría siendo un estado fenológico?
Un estado fenológico viene siendo la condición de desarrollo y crecimiento que tiene esa planta, que puede expresarse en un estado vegetativo o, haciendo la analogía, en un estado de obesidad. Balance es cuando realmente ya es, podemos mencionarlo así, como un atleta que lleva una cierta dieta y que está trabajando en su persona. Y generativo, que realmente es una planta que está estresada y que puede estar débil o delgada. Sí, ese es el estado fenológico, y no hay que confundirlo con las etapas fenológicas, porque también en la agronomía mencionamos lo de etapa fenológica. Etapa fenológica es etapa de plantación, la etapa de floración, de llenado de fruto y la etapa reproductiva. Esas son etapas, estos son estados fenológicos. La que sigue, aquí no me permitieron porque no pude pasar mi presentación en PowerPoint, lo tuve que pasar en PDF. Pero bueno, aquí está muy clara la analogía. Una planta vegetativa, ¿qué características tiene? Es, bueno, no se ve aquí, pero así estaba. Es una planta que tiene muchas hojas, ¿sí? Hojas, lo decimos así, o sea, prácticamente estamos produciendo forraje y lo podemos comparar con una persona que está obesa. Del otro lado, tenemos una planta que está demasiado delgada, que está cargada de hijos, pero que realmente está sufriendo un estrés tremendo, y lo podemos comparar con una persona que está delgada. Para poder ser exitosos en la producción, tenemos que buscar a una planta que esté en balance, que tenga hojas, buena cantidad de hojas, y más bien buena cantidad de frutos, y también que tenga una buena cantidad de hojas para que esté en balance. En pocas palabras, lo podemos comparar con una atlética. Y cuando logramos esto en la producción, pues realmente es aquí donde vamos a encontrar los mejores resultados. ¿Sigue? Ahora bien, vamos a ver algunas características subjetivas. Un diagnóstico subjetivo vendría siendo lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros leer una planta? Vamos, aquí tengo una tabla cuando está en un estado vegetativo y en un estado generativo. ¿Cómo se ve una planta? ¿Cómo se ve el ápice de una planta que está vegetativa? Pues vamos a ver tallos largos, gruesos y muy suculentos. En una planta que está generativa, en una planta que está estresada, son entrenudos cortos y son entrenudos muy delgados. ¿Cómo se ven las flores en una planta vegetativa? Están muy por debajo del ápice y son pocas flores y grandes. Y una planta que es generativa siempre vamos a ver flores muy pegadas al ápice, muchas flores y de tamaños chicos. Los pedúnculos, que es la unión del fruto y el tallo principal, podemos ver que en una planta vegetativa son delgados y muy alargados, y aparte débiles. En una planta generativa, el pedúnculo viene siendo más grueso y más corto. Las hojas, ¿cómo se ven en una planta vegetativa? Vamos a tener hojas largas, pálidas y suaves, y en una planta generativa, cortas, oscuras y lignificadas. En frutos, en una planta vegetativa, grandes pero de mala calidad y poco cuaje. En una planta estresada podemos ver mucha carga de fruto, pero frutos muy pequeños, porque aquí hay un estrés y su crecimiento es demasiado rápido. En la relación de frutos y hojas, en la parte vegetativa, mayor cantidad de hojas que de frutos, y en una parte generativa, mayor cantidad de frutos que de hojas. ¿La que sigue? Aquí tengo una clasificación gráfica de cómo podemos nosotros clasificar el estado fenológico de una planta de pimiento. Podemos ver del lado derecho demasiadas hojas, no se alcanzan a ver las flores, y aquí podemos tener incluso problemas de polinización. Por el otro lado, plantas muy generativas con mucha carga, pero esta planta se va a quedar a media carrera. Y en el cultivo de pimientos y tomates, los ciclos son demasiado largos, entonces vamos a necesitar más fuerza. Y así es como podemos ver una planta que está balanceada, que está bien nutrida, que tiene buenos manejos culturales, buena cantidad de radiación. Vean ustedes cómo se ve aquí, muy buena cantidad de planta. Entonces, aquí es donde está el balance de la planta.
Ahora, viendo esta clasificación, muchas veces mencionamos nosotros otra escala, vegetativo débil, cuando todavía está un poquito más para acá. Cuando está más pegado al balance, podemos mencionarlo como un vegetativo fuerte o un generativo débil y un generativo fuerte. Pero la idea es que estemos aquí en el óptimo. La siguiente. Estos datos que les mencionaba o esta información era más de un diagnóstico visual, pero precisamente mencionamos que tiene que ser medible. Cuando pasamos a esa parte de las mediciones, aquí tenemos que marcar cierta cantidad de plantas. Por lo regular se recomienda un promedio de 10 plantas al azar por hectárea, donde semana con semana vamos a estar midiendo la fenología. ¿Y qué datos vamos a medir? Vamos a medir crecimiento apical, diámetro de tallo, principalmente en el caso del pimiento, esos son los parámetros que se buscan, y hay otros datos más también de saber de cuántos días a cosecha se lleva de flor a cosecha, cuántos frutos por metro cuadrado. Estos son parámetros que nos ayudan a determinar si nuestra planta está vegetativa o generativa o incluso balanceada. ¿Esto qué quiere decir? Que una planta de pimiento tiene su crecimiento debe de ser entre 6 y 8 centímetros por semana. Eso es lo óptimo. Abajo de este rango me indica que mi planta está generativa, y arriba de este rango me indica que la planta está en un estado vegetativo. Lo mismo lo podemos ver con el diámetro de tallo, ¿sí? Y bueno, esta vendría siendo la escala de cómo medir. La que sigue. ¿Qué características visuales podemos ver en una planta vegetativa? Flores grandes, en el caso del pimiento, flores grandes y que están mirando hacia arriba. En una planta que está más balanceada o generativa podemos ver flores más pequeñas y en forma de campana que están mirando hacia abajo. Por eso les decía, estos son datos que podemos nosotros ir ganando con la experiencia, pero es mejor siempre medir. La que sigue. Aquí vemos una escala en el caso del pepino, lo mismo, una planta vegetativa, generativa y una planta que tiene buena carga y buena cantidad de hojas. La siguiente. ¿Cuáles son los parámetros fenológicos que buscamos en el caso de un pepino? Sus crecimientos apicales van entre 40 a 60 centímetros, el diámetro del tallo de 7 a 10 milímetros y entre nudos, entre hoja y hoja, de 10 centímetros y una longitud de hoja de 25 a 30, de 25 a 30. Y esto es lo mismo también, abajo de este y arriba de este rango es vegetativo. Aquí podemos ver en esta imagen una flor. El color de la flor también te indica parte del estado fenológico de la planta. Cuando tenemos un color de pétalos de un amarillo muy intenso, nos dice que la planta está bien alimentada. Pedúnculos también cortos nos indican que está balanceada, pero podemos ver en este caso cómo el pedúnculo es demasiado largo. Esta planta está en un estado vegetativo. Cuando el pétalo de las flores lo vemos muy claro, incluso tirándole más a un color blanco, nos indica que es que está desbalanceada. Es importante cuidar el balance de las plantas cuando estamos en un estado vegetativo. El diámetro de la floración crece bastante, que eso nos lleva a tener cierres apicales muy grandes. En el caso del pepino hay una enfermedad muy agresiva ya en el fruto, que viene siendo la didimela, y esta es una de las razones del cómo o por qué entra el hongo a esto, porque tenemos cierres apicales muy grandes. La siguiente. Aquí podemos ver una flor vegetativa, e incluso no se le nota nada de cintura, y una flor generativa o más balanceada podemos ver nosotros que tiene esa cintura más delgada y por lo tanto va a tener un mejor cierre apical. La siguiente. En el caso del tomate, así es como se vería una planta de tomate vegetativa, poca carga, generativa, mucha carga, pero frutos muy pequeños, y una planta que está balanceada con muy buena cantidad de carga. ¿Cuáles son los parámetros que debemos de buscar en un cultivo de tomate? El crecimiento apical va entre 19 a 22 centímetros, el diámetro de tallo
de 9 a 11 milímetros y la longitud de hoja de 39 a 46 centímetros. Entonces, una vez que yo ya determiné en qué estado fenológico está mi planta, es como cuando vamos al doctor, que nos empieza a medir la presión, nos empieza a medir la altura y todo eso, ya nos determina si estamos obesos o estamos delgados. Entonces, vamos a empezar aquí. Cuando yo ya detecto en qué estado fenológico está mi planta, qué acciones tengo que hacer para llevarla a balance. Entonces, vamos a empezar con una planta que está en un estado vegetativo, ¿sí? ¿Qué acciones tengo que hacer para llevarla a ese estado de balance? Tenemos que entender también que un estado vegetativo no es cosa más que un estado de confort. Entonces, para poder llevar a balance, tenemos que hacer acciones de estrés. Y en este caso, una de las acciones de estrés es trabajar con mayor cantidad de radiación, subir temperaturas, bajar humedad relativa, inyección de CO2, aumentar conductividad eléctrica, trabajar con soluciones nutritivas ricas en potasio, en cloruro y en sulfato. Aquí es donde no utilizamos o no necesitamos mucho o echar mano del nitrógeno, sino de utilizar fuentes que sean sulfatadas. Restringo el uso de nitratos y empiezo a utilizar más sulfatos. También hay un elemento aquí que nos ayuda mucho al balance de la planta o esa inducción generativo que viene siendo el potasio. Entonces trabajo con mayor cantidad de potasio. También el porcentaje de drenaje lo empiezo a disminuir para no tener a la planta o el agua tan disponible en la planta para que no esté tan cómoda, pero siempre y cuando tenemos que respetar las reglas en cuestión, por ejemplo, de la hidroponía, incluso en el suelo, de no castigar tanto las plantas, si no eso nos va a llevar a otros problemas como blossom. Disminuir la frecuencia de riegos es una acción también de estrés y labores culturales a tiempo. Si nosotros trabajamos nuestras plantas en la cuestión del enrede y la poda, estamos haciendo una acción de estrés y eso nos va a llevar también a balance. La que sigue. El otro ejemplo es estar del otro lado de la moneda, de tener plantas muy generativas. Una planta que está muy estresado o la otra cosa también es que ya esa planta quizá ya lleva una carrera larga, entonces ya está cansada de tener hijos y con todo ese estrés, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo contrario, hacer estímulos de confort. Es todo lo contrario a lo que veíamos ahorita. Y entonces, ¿qué hacemos? Bajar la radiación, bajar las temperaturas, aumentar la humedad relativa, no utilizar tanto CO2, bajar conductividades eléctricas y utilizar soluciones nutritivas altas en nitrógeno. Incluso siempre lo digo, es empezar a trabajar con unos para poder hacer que esa planta se sienta, que se empiece a recuperar y que tenga mayor capacidad de rebrote. Esa capacidad de rebrote nos va a llevar también en automático a aumentar las humedades relativas e incluso también a regular temperaturas. La otra acción es aumentar la frecuencia de riegos. Riegos más pegaditos nos ayuda mucho a que la planta también esté más confortable. El otro es aumentar los porcentajes de drenaje. Estos dos nos ayudan mucho a tener el agua fácilmente disponible para la planta. Y la otra es labores culturales mínimas. Aquí sí es darle chance a la planta a no estar trabajando esas labores culturales, sino más bien a dejarla que rebrote, recordando eso, que una acción de desbrote es una acción de estrés. No quiere decir que la vamos a dejar una vez que se recupere y que ya tenga mayor cantidad de aire foliar o rebrote, ya vamos a poder hacer las labores. La que sigue. Ahora, hablando ya, entrando en materia en control de clima, ¿cuáles son los factores climáticos que debemos de controlar en un invernadero? Lo que viene siendo intensidad lumínica, calidad y duración, las temperaturas también,
máximas, óptimas y mínimas, la humedad relativa en porcentaje, el CO2 de presión de vapor. Esto es lo que debemos de controlar. Anteriormente mencionábamos nosotros los factores que hacen acciones vegetativas o generativas, pero no veíamos rangos. Lo vamos a ver enseguida. ¿La que sigue? Esto es el requerimiento de clima de las hortalizas que más comúnmente se trabajan en invernaderos, que vienen siendo tomates, pimientos y pepinos. Aquí podemos ver la radiación en luxes y tanto pimientos como pepinos podemos ver que son menos exigentes en radiación y este es el óptimo donde pueden trabajar bien en la fotosíntesis, mientras que los tomates te toleran o te demandan mayor cantidad de radiación. Por lo tanto, también en temperaturas podemos encontrar que los tomates requieren un poco más de temperaturas y los pepinos y pimientos van entre el rango de 25 a 32 grados centígrados. Humedades relativas, en la mayoría de los casos, es entre 12 y 15%, 15 grados centígrados, mientras que en cuestión de humedad relativa, la mayoría se desarrolla bien en humedades relativas diurnas, entre 50 y 60%, un poquito menos en tomates, y en cuestión de humedad relativas mínimas, las tres especies nos demandan humedades relativas mínimas del 40%. ¿La que sigue? En ese sentido, ¿cómo se comporta el clima de un invernadero? Que es importante entenderlo porque aquí es donde nosotros podemos hacer de manejo, ya sea de acciones adaptativas o generativas, y podemos ver en este ejemplo gráfico, este es un invernadero con un horario de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y por las mañanas podemos encontrar temperaturas bajas, y conforme el sol se va poniendo, vamos a ver que la temperatura aquí temperaturas más altas en el invernadero, y conforme el sol va decayendo, de la misma forma la temperatura va descendiendo. ¿Qué pasa con la humedad relativa? La humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, en las mañanas vamos a tener altas humedades relativas, pero mientras se incrementa la temperatura, se quema esa humedad relativa y va a empezar a bajar, de tal manera que a mediodía, entre 1 a 2 de la tarde, vamos a tener las humedades relativas más bajas, y por la tarde, conforme la temperatura baja, la humedad relativa empieza a aumentar. Entonces podemos identificar aquí tres cuadrantes: un horario de 8 a 11, el segundo cuadrado de 11 a 3 y de 3 a 6. Y el requerimiento de agua en una planta va a ser diferente de acuerdo a esta condición. ¿Dónde debemos de poner mayor atención en controlar la temperatura? Como les comentaba, va en un promedio de 25 a 32 grados, una humedad relativa del 60%. En este segundo cuadrante es donde se lleva la fotosíntesis y la transpiración. Los estresamos a una planta, aquí podemos tener problemas con la absorción de nutrientes, con algunas fisiopatías como Blossom. Entonces es bien importante entender los manejos. ¿Dónde tendríamos que ventilar más? En estos dos horarios, y aquí es retener un poquito más de la humedad relativa, dependiendo de la condición del invernadero y del tipo de cultivo que tenemos. ¿La que sigue? Aquí quiero que vean un ejemplo, porque muchas veces nosotros pensamos que un cultivo lo podemos manejar como si fuera una receta, de decir, voy a aplicar la misma en primavera, verano, la voy a aplicar en invierno. Las condiciones son diferentes en la parte de clima. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo se comporta la temperatura y la humedad relativa en un clima de primavera-verano, hablando en los meses de febrero a junio, julio. Podemos encontrar que tenemos altas temperaturas y bajas humedades relativas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mantener esos rangos de temperatura que no me rebasen los 30 grados centígrados o que no se vayan muy arriba de 36 ya es un problema, y que no tenga humedades relativas abajo del 40%?
Si tengo humedad relativas abajo del 40%, lo primero que vamos a ver en estos cultivos va a ser la aparición de cenicilla, araña roja y disminución de crecimiento, una planta muy generativa. ¿Cómo puedo hacer que mi invernadero mantenga buena cantidad de temperatura y de humedad relativa? Pues aquí lo que les comentaba en la mañana, hay alta humedad relativa, llego y empiezo a abrir los invernaderos y empiezo a deshumidificar mi invernadero. Lo mismo que en la tarde. Pero si estoy viendo que estoy perdiendo humedad relativa, una forma de atrapar la humedad relativa sería cerrando las ventanas cenitales para acumular más humedad relativa. Pero ¿qué pasaría con la temperatura? Se elevaría. Entonces, una forma de poder hacer una acción de cerrar ventanas, en primer lugar, si tengo altas temperaturas, es medir la intensidad lumínica. Si tengo mayor de 40,000 luxes, me ha tocado ver aquí en la zona hasta 50,000, 60,000 luxes y temperaturas de 38, 40 grados, ¿qué hacemos? Ya medí la radiación, ya veo que tengo alta intensidad lumínica. Entonces lo que hago es encalar o blanquear los techos para bajar esa intensidad lumínica y mido de no pasarme de este rango, porque me puedo también pasar de mucha sombra y eso tampoco voy a tener plantas vegetativas y débiles. Esa es una estrategia, blanqueo, y la otra es utilizar una malla sombra en este horario de 11 a 3 para atrapar esa humedad relativa para mantener esos óptimos que yo necesito. Y las mallas que comúnmente se utilizan aquí en las zonas es una malla de 30% de sombra. ¿Qué otra acción puedo hacer para aumentar la humedad relativa? Los de alta tecnología utilizan foggers, ponen foggers y con eso hacen un microclima. En algunos invernaderos que son pequeños, la gente tira agua en los bolsillos para incrementar esa humedad relativa, pero aquí tenemos que tomar en cuenta también el factor de que es la planta. Trabajamos con densidades de plantación. Si es una zona muy desértica o incluso hay casas sombras, ahí me da oportunidad de incrementar la cantidad de plantas. Si es primavera, verano, me ayuda a incrementar también la densidad de plantación. Pero lo más importante es generar esa humedad relativa con la misma planta. ¿Cómo lo logramos? Con número de hojas. A mayor cantidad de hojas vamos a generar también mayor humedad relativa y eso nos va a ayudar a mantener estas condiciones de clima que requerimos en primavera, verano. Aquí sí, sin olvidarnos del balance fenológico de la planta, podemos trabajar con plantas un poquito más del lado más vegetativo, con mayor cantidad de hojas, para generar estas condiciones. La siguiente. Esto es un dato interesante. Se recomienda que en estas etapas de plantación de marzo y abril, que es cuando alcanzamos muchas temperaturas, y ahorita lo podemos ver, vamos a un invernadero recién que planté, el uso de la malla sombra, no tanto para incrementar la humedad relativa, porque la planta está muy pequeña y no transpira tanto, pero sí para bajar temperaturas. Ahora, hay muchos agricultores que dicen, bueno, yo me compro una malla sombra y con eso soluciono los problemas de temperatura. Recuerden, que esta malla es negra y si yo no hago previamente un lado, pues la malla se va a calentar y la temperatura también puede seguir presentándose como alta. En ese sentido, sí, ajustar la radiación a 35, 40,000 luxes y posteriormente en las primeras 3 semanas de plantación colocar malla en primer lugar para evitar las altas temperaturas, que si nosotros tenemos altas temperaturas y en este periodo donde no tenemos mucha raíz y saturamos el sustrato, aquí es donde se presenta el problema de dumping off por altas temperaturas y alta humedad. La intención de poner la malla es hacer que en esas 3 semanas la planta se establezca bien y posteriormente empiezo a quitar la malla para darle luz y darle energía para que la planta no se empiece a etiolar. Esa es la razón principal por la cual se utiliza una malla. Con la colocación de una malla 30%, nosotros llegamos a disminuir hasta 10,000 luxes. Eso quiere decir que si yo encalé a 35,000 luxes,
mi cantidad de luz con la malla me voy a ir entre 25 a 27,000, pero es el elemento de un cultivo en las primeras 3 semanas. La siguiente. Aquí hay un ejemplo muy claro. Este es un grupo de pimientos. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Podemos ver que aquí tenemos hojas, incluso se empezaron a desprender como hojas senescentes que se cayeron por baja humedad relativa. Esta parte se llenó de cenicilla. Les comentaba, las humedades relativas vamos a tener problemas con cenicilla, pero pueden observar en esta imagen cómo en esta parte la planta se ve que ya rebrotó y que sigue su crecimiento normal, ya como una planta incluso sin cenicilla. ¿Cuál fue la solución o por qué se presentó este problema en el invernadero? Obviamente bajó la humedad relativa, pero lo veíamos nosotros en los postes, en los surcos que estaban al lado de los postes. ¿Y cuál era la razón? Que al momento de que hicieron los surcos, el tractor no alcanzaba a hacer los surcos a la misma medida aquí por los postes porque estorbaban. Entonces ese pasillo quedó como de 2,5 metros cuando debería de estar en 1,80. Y el problema fue aquí que se secaba y por lo tanto la cenicilla se empezó a presentar. Una de las soluciones de este agricultor fue tirar estas cintillas aquí, hidratar esa parte para generar esa humedad relativa, y este es el efecto de recuperación de planta. Podemos nosotros estar aplicando todos los días para controlar enfermedades, pero si no controlamos esa condición, a final de cuentas es como pegarnos un balazo en el pie nosotros mismos porque no vamos a poder controlarlo. Entonces es importante tomar en cuenta estos factores o estos parámetros. Esto que vemos aquí es presencia de blossom, acompañado también de cenicilla. Aquí podemos ver ese efecto. Es un invernadero que estaba demasiado seco. La planta empezó a transpirar de más por esas condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa, que llegó un momento en que se cansó, volteó las hojas, expuso los estomas al sol para cerrarse, para mantener esa cantidad de agua, pero se presentó en problema de blossom. Igual, podemos nosotros ver presencia de blossom en un invernadero, principalmente en las cabeceras o en las orillas, porque en esa parte es donde más se ventila y hay bajas humedades relativas. Si lo vemos, y es más que un problema de humedad relativa, viene siendo un problema de déficit de agua. Siguiente. Aquí es otro, en pepinos también podemos ver la alta cantidad de cenicilla provocado por bajas humedades relativas. Y luego una de las acciones agrónomos o los agricultores es decir, la cenicilla se está presentando, ¿qué hago? Para que no se vea feo el invernadero o la planta, lo que hago es hacer deshojes basales agresivos para quitar esa parte donde tengo cenicilla. ¿Y qué pasa? Pues estoy quitando área foliar, se deshumidifica más el invernadero y la cenicilla sigue creciendo y no la podemos. Entonces es trabajar con mayor cantidad de hojas, pero también controlar los otros factores que veíamos de luz. La siguiente. Este es un ejemplo ahora en invierno. ¿Qué pasa en invierno? Tenemos días más cortos. A partir de julio, Bajío, podemos ver que tenemos ya días nublados, días lluviosos, yendo hacia el invierno, días cortos, días fríos, y el frío es una condición vegetativa. ¿Qué pasa con la radiación? Pues ya no tenemos tantas temperaturas y esta gráfica, estas dos líneas se juntan más y podemos tener menos temperaturas, pero más humedad relativa. ¿Qué acciones tenemos que hacer ahí? Casi los 3 horarios es ventilar más, y recuerden siempre que debemos de mantener qué tanto vamos a abrir, depende de estos factores que tenemos que controlar. Humedades relativas arriba del 70% nos llevan a problemas de enfermedades como bacteria, botritis, cracking en los cultivos en invierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta condición aparte de ventilar? Pues medir la radiación. Si los están demasiado pintados,
hay que despintarlos para tener esa cantidad de radiación que necesitamos, ventilar lo más que se pueda, ya no hacemos el uso de las mallas sombras y lo que hacemos aquí es tener plantas más esbeltas, un poquito más con esa tendencia de balance hacia el lado generativo, porque lo que necesitamos aquí es transpiración, necesitamos ventilar para que la planta pueda absorber esos nutrientes que tiene y fortalecerla. Muchas veces vienen esos periodos de 3 semanas de días nublados y aquí pasa mucho en julio y en agosto y de repente empieza a abortar la planta o crece demasiado rápido, se va al lado vegetativo, pero empieza a abortar y entonces el agricultor dejamos que esa condición vegetativa se adueñara en ese tiempo y lo que tenemos que hacer aquí es acciones generativas y una de las acciones que recomendamos a los técnicos es, si ya sabes, si ya viste el pronóstico y te dice que van a venir 3 o 4 semanas de días nublados, disminuye sobre todo actividades eléctricas, menos nitrógeno y más potasio. En esta condición de yendo hacia el invierno, se trabaja con un poco de nitrógeno y mayor cantidad de potasio. El potasio es bien importante para regular la calidad de la flor también. Entonces, yendo hacia el invierno, sí tenemos muchas fisiopatía, como lo comentaba, los tropicales grandes, incluso los frutos en los pimientos se alargan precisamente porque el tubo polínico está en una condición vegetativa que llega a crecer demasiado, que llega a jalar la punta o el ápice del fruto, haciendo frutos más picudos. ¿Qué acciones tenemos que hacer aquí? En primer lugar, trabajar con una planta más esbelta pero balanceada, y aquí sí tengo que recurrir a los deshojes. En la primera etapa de primavera-verano, en un cultivo de pimientos, si se dan cuenta, los pimientos casi todo el año se les deja mayor cantidad de hoja para generar esa humedad relativa. En los tomates no tanto porque te demandan menos humedad relativa, ahí siempre estamos trabajando con un promedio de 12 hojas por planta. En el caso de los pepinos, como son demandantes de mayor cantidad de humedad relativa, en la primera etapa de primavera-verano se requieren entre 20 y 22 hojas por planta, y en esta condición de invierno, aquí sí podemos, si se dan cuenta, en los cultivos de pimiento ya casi acercándose a noviembre, hacen un deshoje basal arriba de la horqueta, precisamente para ventilar y deshumidificar más el invernadero. En el caso de los pepinos, llegamos a trabajar hasta 15 hojas por planta porque no necesitamos tanta área foliar, necesitamos transpiración. Y en el caso de los tomates, pues se manejan ahí, se mantienen alrededor de 12 hojas por planta. ¿Qué pasa en una condición de invierno con altas humedades relativas? Pues aquí les comentaba, se recurre al deshoje porque hay un problema, como tenemos altas humedades relativas, podemos provocar el cracking en el cultivo de pimientos porque hay demasiada humedad relativa o esos cambios muy bruscos de humedad relativa que se dan en la mañana, mucha humedad relativa, y a mediodía que se seca el invernadero, ese cambio de turgencia en un fruto puede llegar a reventarse, pero tiene con humedad relativa. Esto es un problema o viene siendo como el coco en cuestión de enfermedades en un cultivo de pepinos, y no es otra cosa más que el mildio. Se presenta con altas humedades relativas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos expuestos a que en pocas horas se llega a presentar mildio? Cuando entramos a un invernadero entre 7 y 8 de la mañana, cuando condensación, podemos ver gutación todo de la hoja, nos indica que atrapamos mucha humedad relativa y esto nos va a llevar a un problema de aparición de mildio. Entonces, parte del control de mildio o el factor con el que podemos controlar el mildio es pero en muchas ocasiones nos encontramos que hay agricultores que no tienen calefacción. ¿Cómo podemos eliminar la humedad en la noche? Prendiendo calefacción, quemando humedad, y con eso podemos nosotros evitar
la presencia de humedad de humedad, ¿no? Pero hay muchos agricultores que no tienen calefacción y lo primero que se les ocurre en una condición de invierno o de frío, de días cortos, es cierra temprano para acumular temperatura y que eso me llega a amortiguar las bajas temperaturas al día siguiente sin darse cuenta que lo único que están es atrapar humedad relativa porque esa temperatura que incrementaron de 2 grados en cuestión de minutos la pierden al día siguiente. Entonces, comentamos, mientras no haya riesgo de heladas, es mantener las ventanas cenitales en un porcentaje, puede ser 30-20%, para que en la noche se esté deshumidificando. Siempre el frío nos va a llevar a un crecimiento más lento en planta, en el fruto, incluso en maduración, pero vamos a garantizar frutos con calidad. Un problema fuerte con altas humedades relativas que podemos ver en los tomates, pues es el tizón tardío, ¿no? Aquí podemos ver esas características también en cuestión de horas. Si atrapamos alta humedad relativa, vamos a presentar esto y esto es demasiado agresivo. En cuestión de horas te puede invadir toda la superficie de producción. La que sigue. Hablando cuestión de requerimientos nutrimentales, aquí hay un ejemplo de cuáles son las demandas en cuestión de conductividad eléctrica. Podemos empezar con 2, un promedio de 1.8 a 2, etapa ya reproductiva o de llenado de fruto. Podemos incrementar las conductividades eléctricas y en el invierno, si se dan cuenta, podemos aumentar todavía más las conductividades eléctricas, pero jugando con menos nitrógeno y mayor potasio. Aquí de lo que se trata es incrementar tus conductividades eléctricas porque en esa condición no hay tanta transpiración ni absorción de nutrientes. Lo que buscamos es que la poca transpiración que tenemos es absorber la mayor cantidad de nutrientes para fortalecer nuestro cultivo, pero no tanto con nitrógeno, sino que es más con sulfatadas y con potasio. Ahora, esto no es una receta, ¿sí? No podemos estar trabajando de pasar de una etapa fenológica. La clave está en entender, leer la planta cómo está y en ese momento tomar esas acciones. Y no todo lo vamos a poder hacer con la nutrición. Esa es la ventaja que tenemos, que podemos trabajar con luz, con ventilación, con labores culturales y, por supuesto, también con la nutrición. La que sigue. Este es un ejemplo en el caso de un pepino donde nos recomiendan trabajar las conductividades eléctricas de 2 y elevarlas hasta 2.5, entre 2 y 2.5 de acuerdo a la etapa fenológica. Quiero hacer plantas más generativas, incremento mi conductividad, menos nitrógeno, más potasio. Quiero hacer plantas más vegetativas, disminuyo la conductividad eléctrica con fuentes más nitrogenadas para hacer la planta más vegetativa, pero yendo hacia el invierno es recomendable también subir. Ahora, muchos agricultores y dicen, no, pero si vamos a subir las conductividades eléctricas en el invierno y lo primero que estás diciendo es que tenemos que optimizar los recursos porque aquí voy a gastar más fertilizantes, no estoy muy de acuerdo, muy convencido. Al final del día no gastamos más fertilizante, lo que hacemos es concentrar más fertilizante en menos cantidad de volumen de agua, que en primavera, verano podemos tener bajas conductividades, pero podemos estar metiendo la misma cantidad de fertilizante que en el invierno. Esa es la única diferencia, lo que cambia nada más es la concentración. Aquí hay una escala donde nos dice que conductividades eléctricas 2.5 en un cultivo de pepino podemos alcanzar el 100% de la producción. Conforme se va incrementando la conductividad eléctrica, sobre todo en el sustrato o en el suelo, y podemos ver que conductividades eléctricas arriba ya de 4.4, la producción también empieza a mermar, entendiendo que el cultivo de pepino no es un cultivo que sea tolerante a las sales, como lo puede hacer un tomate. Aquí hay ejemplos de nutrición en miliquivalentes, cómo se utiliza, cómo se hace el cálculo. Puede ser a través de miliquivalentes, de partes por millón,
de kilogramos por día, por unidades. Ya depende mucho también del sistema, si es suelo, si es hidroponía, pero al final de cuentas, si nosotros lo llevamos a una solución Steiner, pues es lo mismo. Por último, de todo esto que estuvimos platicando, el tomar datos, el llevar bitácoras de fenología, de llevar datos de temperatura, de humedad relativa, es importante, pero siempre decimos, es poder. Pero si nosotros no sistematizamos toda esa información, de nada va a servir. Se los comento porque en muchas agrícolas el de riego tiene sus datos, el de nutrición también tiene sus datos, y pocas veces se comparten esos datos. Por lo tanto, no se hacer o tomar una decisión adecuada a tiempo para hacer el balance de las plantas. En ese sentido, hemos estado trabajando con algunos agricultores donde trabajamos con un de Excel, donde llevamos riego, llevamos el drenaje, donde llevamos los exprimidos del sustrato, donde medimos nosotros la savia a través del peciolo de las plantas, donde medimos también clima, donde medimos plagas, enfermedades, donde está todo sistematizado y con un filtro podemos colocar ya sea invernadero o número de semana para que nosotros podamos ir viendo. En el caso de la fenología, podemos comparar cómo se ha comportado en las 3 semanas, si tiene una tendencia vegetativa o generativa, y en este momento tomar una decisión para hacer acciones de ANSE. Con esto quiero terminar. Y bueno, esa es la importancia de medir para poder ser exitosos en el manejo de un cultivo en invernadero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Erlindo, por esta interesante conferencia. Creo que ha sido muy aleccionadora y con datos muy interesantes. Tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios breves por parte de nuestros estudiantes o profesores, colegas que nos acompañan. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Cómo es el proceso de encalamiento, del encalado? Ok, una buena pregunta. Oye, ¿y cómo encalo un invernadero? Pues ahorita hay muchas técnicas, incluso yo te puedo decir que lo más eficiente puede ser a través del uso de drones, ¿no? Porque te dejan muy homogénea el pintado de los plásticos. Cuando lo haces a través de parihuelas, por ejemplo, en muchas ocasiones en la parte de cenit, del invernadero, muchas veces no llega la aplicación hasta allá, entonces haces una aplicación desuniforme, ¿no? Pero casi siempre nosotros recomendamos ya tienes el parámetro, aplica una capa, deja que se seque, porque cuando estás recién pintado el plástico, no vas a medir bien, entonces deja que se seque, mides y ya te das cuenta si necesitas otra pasada. Pero lo más eficiente es eso, el uso de drones. En una ocasión, cuando me preguntaron, oye, ¿y cómo pinto un invernadero? ¿Quieres que te encargue las brochas? Me dijo un agricultor. Le dije, no se pintan con brochas. Y en otra ocasión le encargué a un agricultor y necesitamos pintar los plásticos. En la próxima visita que vengas, ingeniero, te garantizo que ya va a estar pintado el plástico. Llego y vi el cultivo más generativo y los plásticos no estaban pintados. Entonces le dije, oye, ¿no pintaste? Me dijo, sí, ya están pintando. Estaban 2 personas en la orilla del invernadero en el primer túnel, en un vasito, tirándole la pintura a los plásticos. Entonces sí tenemos que buscar que sea muy, muy eficiente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor, doctor. Sí, déficit de presión de vapor, ahí hay unos rangos donde tenemos que medir la humedad relativa y la temperatura. Realmente no lo traje aquí, si se dan cuenta, lo mencioné, porque precisamente quise hacer esto más práctico, de no meternos
con datos muy teóricos, porque lo que quiero es prácticamente que los tengan. No lo recuerdo ahorita precisamente para decirte cuál es un rango. La importancia del déficit de presión de vapor es precisamente lo que veíamos, está relacionado con temperatura y humedad relativa. A mayor temperatura, menos humedad relativa, y eso nos provoca temas de estrés, de menos transpiración. Esa es la importancia del déficit de presión, de cómo mantener ese déficit de presión para que la planta esté turgente y que pueda hacer su transición de forma adecuada. Muchas gracias. Doctor Luis, por favor, brevemente. Muchas gracias. Es correcto. Por eso aquí les mencionaba yo que el tema es cómo saber leer la planta para que ustedes directamente bajo estos parámetros puedan determinar si una planta es vegetativa o generativa. Es nuestra responsabilidad como promotores de genética de vegetales el que yo te voy a vender una variedad, pero te voy a decir, esta variedad tiene mucha calidad en fruto, es muy productiva, pero es generativa. O esta variedad es una planta que tiene resistencias, es una planta que te da frutos muy grandes, pero es una planta vigorosa con una tendencia vegetativa. Por eso nosotros cuando recomendamos una variedad, no es nada más vender una variedad, sino acompañar al agricultor en el proceso para irle indicando, pero siempre cuando trabajo yo con un agricultor es ofrecerle esta plática para que él entienda el tema de balance, porque muchas veces las variedades pueden ser muy buenas, pero si no le damos el trabajo adecuado, pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es bien importante, lo ideal sería trabajar con una sola variedad en un invernadero donde yo le pueda dar el control de clima adecuado. En el caso de los pimientos, tenemos 3 colores o 3 variedades diferentes, donde una puede ser generativa, otra puede ser vegetativa. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo trabajar en un cultivo así? Bueno, tengo que utilizar una fórmula de nutrición estandarizada que no sea tan vegetativa ni tan generativa. Si lo pudiera hacer por válvula sería la solución de poder inyectar una solución nutritiva para cada variedad, pero muchas veces no se puede. Aquí es donde entra la importancia, incluso en los mismos pimientos, los pimientos amarillos con alta intensidad lumínica tienden a naranjear. La recomendación es que en esa variedad sí podemos hacer una diferencia de manejos. ¿En qué sentido? Dejar mayor cantidad de hojas en los pimientos amarillos para hacer esa sombría y tener menos intensidad lumínica. Por el otro lado, si yo lo tengo oportuno, puedo encalar un poquito más esa área también. La diferencia que podemos trabajar en ese sentido viene siendo con las labores culturales. Si es una planta más generativa, le dejo mayor área foliar, mayor cantidad de hojas. Si está generativa, si está vegetativa, hago podas más agresivas. Esa es la diferencia que yo puedo hacer en el manejo de acuerdo a la fenología de cada variedad. Muchas gracias. Les brindamos un fuerte aplauso por. Y bien, a nombre de la comunidad universitaria del Departamento de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, se le otorga la presente constancia al ingeniero Erlindo Martínez por su conferencia Cómo saber leer la planta, llevada a cabo en la Semana de Agronomía 2023 en las instalaciones de la vida. Atentamente, la verdad os hará libres, firma el doctor Rogelio Costilla Salazar, director de la División Ciencias de la Vida,
y la directora Ana Isabel Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía. Hacemos entrega y un por su participación. Otra conferencia. Les recuerdo también que de favor traten de no estar conectados